Me llamo Daniel Méndez, tengo 35 años y trabajo como contador en una firma respetada de la Ciudad de México. Vivo una vida ordenada, departamento modesto en La Condesa, rutina predecible, relaciones cordiales con mi familia. O al menos eso pensaba hasta aquel martes de octubre cuando todo se desmoronó. Mi hermano mayor, Ricardo, de 38 años, me pidió que nos viéramos en un café en Polanco. Nada inusual. Nos reuníamos cada 2 meses más o menos, tomábamos café, hablábamos de nuestros padres, de nuestras vidas. Ricardo era exitoso, o eso aparentaba, trabajaba en bienes raíces, manejaba un BMW, vivía en Santa Fe. Yo siempre había sentido una pequeña punzada de envidia, pero también orgullo. Mi hermano mayor lo había logrado. Esa tarde, cuando entré al café, Ricardo ya estaba ahí, lucía diferente, nervioso. Sudaba a pesar del aire acondicionado. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. Daniel, gracias por venir, dijo cuando me senté. Claro, ¿todo bien? Te ves extraño. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Algo complicado. Mi primer pensamiento fue que estaba enfermo. Cáncer, tal vez. ¿O problemas con su esposa Mónica? ¿Qué pasa? Ricardo respiró profundamente, como preparándose para saltar de un acantilado. Hace 6 meses tuve una oportunidad de negocio. Un desarrollo inmobiliario en Querétaro. Todo parecía perfecto. Las proyecciones, los socios, el mercado. Necesitaba capital para entrar. 3 millones de pesos, está bien. Y no tenía el dinero. Los bancos no me daban préstamo porque ya tengo demasiada deuda. Así que, hizo una pausa, sin poder mirarme a los ojos, así que usé tu información. Tu nombre, tu INE, tu RFC. Saqué un préstamo de 3 millones a tu nombre. El mundo se detuvo, tardé 5 segundos en procesar sus palabras. Luego otros 10 en entender completamente lo que significaban que, lo siento, Daniel, lo siento mucho, pero te prometo que lo voy a pagar. El negocio iba a salir bien. ¿Iba a pagar todo antes de que tú te enteraras? ¿Ibas a pagarlos? ¿Qué significa ibas? Ricardo finalmente me miró, sus ojos llenos de pánico. El negocio fracasó. Completamente. Los socios desaparecieron con gran parte del dinero. La construcción nunca empezó. Perdí todo. Y ahora el banco está exigiendo pago. 3 millones más intereses. Y están buscándote a ti porque el préstamo está a tu nombre. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Me estás diciendo que robaste mi identidad. Sacaste 3 millones de pesos a mi nombre. ¿Y ahora me van a demandar a mí? Técnicamente sí, pero escucha. ¿Técnicamente? Ricardo, ¿estás escuchándote? Cometiste fraude, identidad robada. Eso es delito federal. La gente en el café comenzó a mirarnos. Ricardo levantó las manos en gesto de calma. Baja la voz, por favor. Mira, sé que la cagué. Sé que lo que hice está mal, pero eres mi hermano. Necesito tu ayuda. Si me denuncias, voy a la cárcel. Pierdo todo. Mónica me deja. Mamá y papá. Imagina lo que les haría. ¿Y qué hay de lo que me hiciste a mí? ¿Qué pasa con mi crédito? ¿Mi reputación? ¿Mi vida? Por eso estoy aquí, pidiéndote que no hagas nada. Todavía. Dame tiempo. Voy a conseguir el dinero. Tengo otra oportunidad de negocio. ¿En 6 meses puedo pagarlo todo? ¿Otra oportunidad de negocio? Ricardo, acabas de perder 3 millones en una oportunidad de negocio. ¿Por qué diablos confiaría en que esta vez es diferente? Porque aprendí mi lección. Porque esta vez es sólido. Por favor, Daniel, eres mi hermano, mi única familia que puede ayudarme. Lo miré. Este hombre que había sido mi héroe cuando éramos niños, que me había defendido de los bullies en la escuela, que me había enseñado a manejar, que había estado en mi graduación cuando nuestros padres no pudieron ir, y ahora me había traicionado de la manera más profunda posible. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo conseguiste mi información? Hace 2 años, cuando me ayudaste con unos papeles para mi casa, saqué copias de tu INE y comprobantes. Guardé todo, por si acaso. Por si acaso necesitabas robar mi identidad algún día. No lo pensé así. Solo. No sé qué estaba pensando. Estaba desesperado. ¿Y Mónica sabe? No. Nadie sabe excepto tú. Cerré los ojos tratando de procesar. 3 millones de pesos. A mi nombre. Con el banco probablemente ya buscándome. Mi crédito destruido. Posibles consecuencias legales. Todo porque mi hermano decidió que su negocio era más importante que mi vida.
Dame una semana, dijo Ricardo, su voz casi suplicante. Solo una semana para pensar qué hacer. Por favor, debía haberle dicho que no. Debía haberme levantado e ido directo con un abogado. O con la policía, pero era mi hermano. Está bien, dije finalmente. Una semana. Pero Ricardo, si en una semana no tienes un plan real, un plan que funcione, voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Entiendes? Sí, sí. Gracias, Daniel. No te vas a arrepentir. Se fue del café rápidamente. Probablemente con alivio de que no había explotado más, yo me quedé sentado, mirando mi café frío, mi mundo completamente desmoronado, y mientras estaba ahí, algo comenzó a crecer en mi pecho. No solo rabia, algo más frío, más calculado. Mi hermano pensaba que me había convencido, que una semana de pensar significaba que iba a dejar pasar esto, que el amor familiar era más fuerte que la traición. Estaba muy equivocado, porque durante esa semana no iba a pensar en perdonarlo, iba a pensar en cómo asegurarme de que pagara por lo que había hecho, y no solo con dinero, iba a pagar con todo. Esa noche no dormí. Me senté en mi departamento con mi laptop, una libreta y café fuerte. Si iba a manejar esto, necesitaba información. Toda la información posible. Primero, verifiqué mi buró de crédito. Como sospechaba, ahí estaba un préstamo de 3 millones de pesos del Banco Nacional de Desarrollo, sacado hace 6 meses. Mi calificación crediticia había caído de 750 a 520. Estaba arruinado financieramente. Segundo, contraté a un abogado privado. No uno cualquiera, sino Leticia Campos, la mejor abogada de fraude financiero de México. Me costó 15,000 pesos solo la consulta inicial, pero valió cada peso. Señor Méndez me dijo en su oficina de reforma, lo que su hermano hizo es fraude de identidad agravado. Es delito federal con pena de 5 a 15 años de prisión. También puede ser demandado civilmente por daños. ¿Y yo? ¿Cuál es mi situación legal? Usted es la víctima. Una vez que denuncie a su hermano y presente evidencia de que la firma fue falsificada, el banco tendrá que perseguir a él, no a usted. Pero necesita actuar rápido. Cada día que pasa sin denunciar puede ser interpretado como complicidad, entiendo. ¿Qué necesito para construir un caso sólido? Evidencia de que él tuvo acceso a su información. Testimonios de que usted no sabía del préstamo. Cualquier comunicación donde él admita lo que hizo. ¿Tiene algo de eso? Tengo la confesión verbal de ayer, pero no la grabé, entonces consiga que lo admita por escrito. Email, mensaje de texto, lo que sea. Esa será su evidencia clave. Salí de su oficina con un plan. Necesitaba que Ricardo se incriminara a sí mismo. Por escrito, claramente. Le envié un mensaje esa noche. Ricardo, he estado pensando. Necesito entender exactamente qué pasó. ¿Puedes enviarme todos los detalles del préstamo? Documentos, contratos, todo. Si voy a ayudarte, necesito saber con qué estamos trabajando. Respondió en minutos. Gracias, hermano. Te envío todo mañana. Sabía que podía contar contigo. Al día siguiente, recibí un email con todo. Documentos del préstamo, todos con mi firma falsificada. Contratos del negocio fallido. Emails entre Ricardo y sus socios que claramente mostraban que era un fraude desde el principio. Mi hermano era un idiota. Me había dado toda la evidencia que necesitaba para destruirlo. Pero no me detuve ahí, contraté a un investigador privado. Su trabajo, descubrir exactamente cuánto dinero tenía Ricardo, dónde lo tenía. ¿Y qué otros secretos ocultaba? Lo que el investigador encontró en 3 días fue revelador. Ricardo no solo había robado mi identidad, había hecho lo mismo con 2 primos nuestros. Préstamos más pequeños, 20,000 aquí, 50,000 allá, pero misma fraude. Ellos nunca lo denunciaron por unidad familiar. También descubrió que Ricardo tenía una amante, una mujer de 25 años llamada Paola. Le había comprado un departamento en la Roma usando dinero del préstamo. Fraudulento a mi nombre, mi hermano había usado y dinero para mantener a su amante. La rabia que sentí fue casi física, pero la mantuve fría, controlada. La rabia caliente te hace cometer errores. La rabia fría te hace estratégico. El viernes, 5 días después de nuestra reunión en el café, Ricardo me llamó. Daniel, ¿ya pensaste? ¿Vas a ayudarme? Sí, mentí suavemente. He estado pensando. Eres mi hermano. La familia es lo primero. El alivio en su voz fue palpable. Gracias. Muchas gracias. No sabes cuánto significa esto, pero necesito que hagamos esto bien, legalmente.
¿puedes venir a mi departamento el domingo? Vamos a sentarnos, revisar todo, hacer un plan apropiado. Por supuesto. ¿A qué hora? 10 de la mañana, ahí estaré. Colgó, probablemente pensando que había ganado, que su hermano menor, el contable aburrido, iba a salvarlo de sus propios crímenes. No sabía que el domingo iba a ser el peor día de su vida, porque cuando llegara a mi departamento, no me encontraría solo, también estarían mi abogada Leticia, un notario público, y 2 oficiales de la Fiscalía General de la República. Y una vez que entrara, una vez que confirmara verbalmente frente a testigos lo que había hecho, sería arrestado inmediatamente. Pasé el sábado preparando todo. El notario certificaría la conversación. Los oficiales tenían orden de arresto preaprobada basada en la evidencia que había proporcionado. Leticia tendría todos los documentos listos, pero hubo un momento, el sábado por la noche, donde dudé. Miré fotos viejas. Ricardo y yo cuando éramos niños. Él enseñándome a andar en bicicleta. Nuestra graduación de secundaria juntos. La boda de Ricardo, donde yo fui su padrino. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿Enviar a mi propio hermano a prisión? Entonces recordé, él no dudó en destruir mi vida, no dudó en falsificar mi firma, no dudó en usar mi dinero para comprarle un departamento a su amante las fotos. La decisión estaba tomada. El domingo a las 10 de la mañana, Ricardo llegó. Vestía casual, relajado, sonriente incluso, hermanos, dijo, abrazándome. Gracias de nuevo por esto, pasa, dije, mi voz neutral. Tenemos compañía. Su sonrisa se congeló cuando vio a las 4 personas en mi sala. ¿Qué es esto? Leticia se puso de pie. Ricardo Méndez, soy Leticia Campos, abogada de su hermano Daniel. Estos son el notario público Juan Hernández y los oficiales Ramírez y Torres de la FGR. Ricardo se volvió hacia mí, su rostro pálido. Daniel, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, dije fríamente, es que vas a admitir frente a estos testigos exactamente lo que hiciste. Y luego vas a ser arrestado por fraude de identidad agravado. ¿Qué? No, espera. Dijiste que me ibas a ayudar. Mentí, igual que tú me mentiste durante 6 meses. Igual que falsificaste mi firma. Igual que destruiste mi crédito. ¿De verdad pensaste que iba a dejar pasar esto? Ricardo miró a los oficiales, luego a mí, luego a la puerta. No te molestes en correr, dijo el oficial Ramírez. Tenemos orden de arresto. Solo estamos siendo corteses, dejando que esto se haga civilizadamente. Ricardo, dijo Leticia, mi consejo legal, aunque no soy tu abogada, es que cooperes. Confirma lo que le dijiste a tu hermano. Admite el fraude. Eso podría ayudarte a conseguir una sentencia reducida. Daniel, por favor. Ricardo cayó de rodillas, literalmente. Por favor, no hagas esto. Soy tu hermano. Piensa en mamá. Piensa en papá. Esto los va a matar. Deberías haber pensado en eso antes de robar mi identidad. Levántate. ¿Tienes dignidad? Úsala, te lo suplico. Te pagaré todo. Venderé mi casa, mi coche, lo que sea. Solo no hagas esto, ya es muy tarde. Los documentos ya están presentados. La denuncia ya está en el sistema. No hay marcha atrás. El notario comenzó a grabar. Ricardo Méndez. ¿Confirma usted que el día 15 de marzo sacó un préstamo de 3 millones de pesos usando la identidad de su hermano Daniel Méndez sin su conocimiento o consentimiento? Ricardo me miraba, lágrimas corriendo por su rostro, esperando alguna señal de que esto era una broma, algún indicio de misericordia. No le di nada. Responda la pregunta, dijo el oficial Torres. Sí, susurró Ricardo. Sí, lo hice. ¿Y es cierto que falsificó su firma en documentos oficiales? Sí, di que usó esos fondos para propósitos personales, incluyendo la compra de un departamento para una tercera persona no relacionada con el negocio declarado. Ricardo me miró con shock. ¿Sabía lo de Paola Celcomo? Respondan, insistió Leticia. Sí, suficiente, dijo el oficial Ramírez, sacando las esposas. Ricardo Méndez queda arrestado por fraude de identidad agravado, falsificación de documentos y fraude bancario. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Ricardo no dejaba de mirarme. ¿Cómo pudiste?, preguntó. Soy tu hermano, exacto. Eras mi hermano, y por eso dolió más cuando me traicionaste. Adiós, Ricardo. Lo sacaron de mi departamento. Escuché sus sollozos bajar por el pasillo hasta desaparecer. Cuando la puerta se cerró, me senté en el sofá, temblando. No de arrepentimiento, de alivio. Leticia se sentó junto a mí, hizo lo correcto.
Lo sé, su hermano probablemente recibirá de 5 a 7 años si no hay antecedentes. Tal vez menos con buen comportamiento, no me importa cuánto tiempo reciba. Solo importa que no vuelva a hacer esto a nadie más. ¿Y usted? ¿Está bien? Todavía no, pero lo estaré. Pasaron 3 días antes de que mis padres me llamaran. ¿Cómo pudiste hacer esto? Gritó mi madre por el teléfono. No respondí inmediatamente. Estaba preparado para esta llamada. Mamá, tu hermano está en la cárcel. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste? ¿De lo que yo les hice? Mamá, Ricardo robó mi identidad, falsificó mi firma, destruyó mi crédito, usó 3 millones de pesos que ahora están a mi nombre, pero es tu hermano. ¿Pudieron resolver esto en familia? ¿Cómo resolvió él cuando decidió defraudarme? ¿Cuando usó mi nombre sin preguntarme? Mi padre tomó el teléfono. Daniel, escucha. Entiendo que estés enojado, pero meter a Ricardo a la cárcel no va a resolver nada. Solo va a destruir a esta familia. Papá, con todo respeto, Ricardo destruyó mi vida financiera. Podría haber terminado en la cárcel yo si no actuaba. ¿Lo entiendes? El banco me estaba buscando para cobrar 3 millones de pesos. Pero no terminaste en la cárcel. Estás bien. Ricardo, en cambio, Ricardo está donde merece estar. Cometió un delito federal. Acciones tienen consecuencias. Eres un monstruo, dijo mi madre, retomando el teléfono. No sé cómo te criamos. Tu hermano necesita ayuda, no castigo. Si necesitaba ayuda, debió pedirla antes de cometer fraude. Lo siento, mamá. Pero mi decisión está tomada, entonces tú también estás muerto para nosotros, dijo, su voz fría ahora. No tienes hermano, no tienes familia. Espero que valga la pena. Colgó, me senté en mi sofá, el teléfono todavía en mi mano. Debería haber dolido más, debería haber llorado, pero ya no me quedaban lágrimas. Las había gastado toda la semana anterior, los siguientes meses fueron brutales. Mónica, la esposa de Ricardo, me llamó. Me insultó por 20 minutos. Dijo que estaba destruyendo a mi sobrino de 5 años al quitarle a su padre. Amenazó con demandarme. Adelante, le dije, demándame. Pero los hechos son claros. Tu esposo cometió un crimen, no contra un extraño, contra su propio hermano. Mis tíos tomaron lados. Algunos me apoyaban, entendiendo que Ricardo había ido demasiado lejos. Otros me veían como traidor. Las reuniones familiares, las que había, se volvieron campos de batalla. Navidad fue solitaria. La pasé en mi departamento, viendo películas, comiendo comida china. No recibí ni una llamada de mi familia, pero había algo más pasando. Algo que mi familia no sabía. Los primos a quienes Ricardo también había defraudado me contactaron. Habían visto las noticias de su arresto. Querían saber si podían unirse a la demanda. Él nos hizo lo mismo, dijo mi primo Fernando. 20,000 pesos a mi nombre. Nunca lo denuncié porque mamá me rogó que no dividiera a la familia. Pero si tú ya lo hiciste, él nos hizo lo mismo, dijo mi primo Fernando. 20,000 pesos a mi nombre. Nunca lo denuncié porque mamá me rogó que no dividiera a la familia. Pero si tú ya lo hiciste, únanse, dije sin dudar. ¿Cuántas más víctimas? Más sólido el caso. Y más tiempo en prisión. Fernando tragó saliva. ¿De verdad quieres que pase más tiempo encerrado? Es tu hermano. Era mi hermano. Ahora es un criminal que destruyó las vidas de múltiples personas. Sí, quiero que pague completamente. Al final, 4 primos más se unieron a la demanda. Ricardo no había robado solo a mí. Había construido un patrón de fraude familiar durante años, confiando en que el miedo a dividir la familia mantendría a todos callados. Se equivocó con la persona equivocada. El juicio fue en marzo, 5 meses después de su arresto. Leticia construyó un caso impecable, testimonio tras testimonio, documento tras documento. Ricardo intentó argumentar que había tenido intención de pagar todo, que el negocio fallido fue mala suerte. El juez no lo compró. Señor Méndez, dijo el juez, un hombre mayor de mirada severa, usted no cometió un error, cometió un patrón sistemático de fraude contra su propia familia. Abusó de la confianza más sagrada que existe, y lo hizo repetidamente, sin remordimiento, hasta que fue atrapado. Ricardo lloraba en su silla. Mónica sollozaba en la galería. Mis padres me miraban con odio puro. Yo permanecí inmóvil. Por los cargos de fraude de identidad agravado, falsificación de documentos y fraude bancario múltiple, lo sentenció a 8 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 5 años. 8 años. Mi hermano no saldría hasta que tuviera 46 años. Sus mejores años perdidos.
Debería haber sentido satisfacción, victoria, justicia, pero solo sentía vacío. Cuando salía de la corte, mi madre se me acercó. Espero que esto te haga feliz, dijo, su voz venenosa. Destruiste a tu hermano, destruiste esta familia. ¿Y para qué? ¿Para dinero? No fue por dinero, mamá, fue por principios. Ricardo pensó que podía salirse con la suya porque era familia. Necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Las acciones tienen consecuencias, repitió ella con sarcasmo. ¡Qué noble! Mientras tu hermano se pudre en una celda y tu sobrino crece sin padre, el sobrino que Ricardo puso en riesgo cuando decidió cometer fraudes. No invierta los roles, mamá. Yo no soy el villano aquí, para mí lo eres. Y siempre lo serás. Se fue. Fue la última vez que le hablé. Los primeros 6 meses después del juicio fueron extraños. Recuperé mi crédito gradualmente. El banco, una vez presentada toda la evidencia, removió el préstamo de mi historial. Leticia me ayudó a demandar civilmente a Ricardo por daños, aunque sabíamos que nunca veríamos ese dinero. Mónica tuvo que vender la casa en Santa Fe. El BMW fue embargado. Ella y mi sobrino se mudaron con los padres de ella. Escuché que consiguió trabajo como maestra de inglés. La amante, Paola, desapareció. El departamento que Ricardo le había comprado fue vendido para pagar deudas. Yo, por mi parte, seguía trabajando, saliendo con amigos, viviendo mi vida, pero algo había cambiado en mí. Me volví más frío, más calculador, más desconfiado. Cada nueva relación, cada nueva amistad la analizaba buscando señales de traición. No me permitía ser vulnerable. No dejaba que nadie se acercara demasiado. Mi terapeuta, Ladraz Ramírez, lo notó en nuestra tercera sesión. Daniel, ¿has construido un muro? ¿Es protección necesaria o es una prisión? Ricardo está en una celda física, pero tú te has puesto en una emocional. Prefiero mi celda a la suya. ¿Lo prefieres? ¿O simplemente te resignaste a ella? No respondí. Hiciste lo correcto legalmente, continuó ella. Ricardo cometió un crimen y debía pagar, pero hay una diferencia entre justicia y venganza, entre consecuencias y crueldad. ¿En qué lado crees que caíste? ¿En el lado de la justicia, seguro? Porque 8 años es una sentencia severa. Pudiste haber negociado, pudiste haber aceptado una sentencia reducida a cambio de restitución. Pudiste, la interrumpí. Él también pudo no robar mi identidad, pudo no falsificar mi firma. Pudo no usar mi dinero para mantener a su amante. ¿Por qué siempre se espera que la víctima sea la misericordiosa? No se espera. Es una elección. Y las elecciones nos definen. Dejé de ir a terapia. Después de esa sesión, 2 años después del juicio, recibí una carta. De Ricardo la dejé en mi mesa durante una semana antes de atreverme a abrirla. Querido Daniel, sé que probablemente no quieras leer esto. No te culpo. He tenido 2 años para pensar en lo que hice. 2 años de una celda de 2 por 3 metros. 2 años viendo cómo mi vida se desmorona. No escribo para pedir perdón. No merezco tu perdón. Escribo porque necesitas saber algo. Tenías razón sobre todo. Yo era un fraude, un mentiroso, un ladrón. Me escondía detrás de la familia como excusa para mi comportamiento. Pensé que el éxito material me haría feliz. Pensé que podía tomar atajos. Pensé que las reglas no aplicaban para mí. Estaba equivocado. Has perdido a tu familia por hacer lo correcto. Yo perdí mi libertad por hacer lo incorrecto. No sé qué es peor. Mónica me dejó, oficialmente. Los papeles del divorcio llegaron el mes pasado. Mi hijo ni siquiera me reconoce cuando viene a visitarme. Tiene 7 años y su padre es un prisionero. Mamá y papá vienen una vez al mes, pero puedo ver en sus ojos que estoy muerto para ellos. No el hijo que conocieron, solo una vergüenza. ¿Sabías que aquí adentro nadie respeta a los que traicionan a su familia? Los otros prisioneros, asesinos y narcotraficantes me miran con desprecio. Robaste a tu hermano, dicen, como si ellos tuvieran algún código moral, pero tienen razón. Lo que hice fue imperdonable. No espero respuesta, no espero nada. Solo quería que supieras, la prisión no es el peor castigo. El peor castigo es vivir sabiendo quién realmente eres. Y yo soy un cobarde que destruyó a su propia familia por codicia. Espero que encuentres paz, hermano. Porque yo nunca la encontraré. Ricardo, leí la carta 3 veces. Luego la guardé en un cajón. No respondí. 5 años después del arresto, Ricardo fue elegible para libertad condicional. Leticia me informó que probablemente la conseguiría por buen comportamiento.
¿Quiere hacer una declaración oponiéndose? Preguntó. No, no, ya cumplió suficiente. Y honestamente, ya no me importa. Eso era verdad. Con el tiempo, la rabia se había enfriado. No en perdón, sino en indiferencia. Ricardo era un extraño ahora. Alguien que compartía mi apellido y algunos recuerdos de infancia, pero nada más. Ricardo salió en libertad condicional en junio. Escuché por un primo que consiguió trabajo en un call center. Vivía en un departamento pequeño en Nezahualcóyotl. Estaba tratando de reconstruir su relación con su hijo, ahora de 10 años. No intentó contactarme, pasaron 3 años más. Yo tenía 43 años ahora. Mi carrera iba bien. Había sido promovido a director de contabilidad. Compré un departamento más grande en Polanco. Salía con una mujer llamada Andrea, una arquitecta inteligente y divertida. La vida era buena, o al menos estable de entonces. Un sábado por la tarde estaba en un café leyendo cuando alguien se sentó frente a mí. Era Ricardo. Había envejecido mal. Estaba más delgado, con canas prematuras, arrugas profundas alrededor de sus ojos. Vestía ropa barata pero limpia. Se veía pequeño. Hola, Daniel. Mi primer instinto fue levantarme y marcharme, pero algo me detuvo. Curiosidad, tal vez. Ricardo, sé que no debería estar aquí. Sé que probablemente prefieras no verme nunca más, pero necesitaba verte una vez. ¿Para qué? Para decirte gracias. ¿Eso no me lo esperabas? Gracias por hacer lo que nadie más tuvo el valor de hacer, por detenerme. Si no lo hubieras hecho, habrías ejido. Habría arruinado más vidas. Probablemente habría terminado involucrado en algo peor. La prisión. La prisión me salvó de mí mismo. Esa es una forma de verlo, es la única forma de verlo. Pasé 5 años en el infierno, pero salí siendo una persona diferente, una persona honesta, finalmente. Tengo un trabajo humilde, pero es honesto. Vivo en un departamento pequeño, pero es mío. Mi hijo está empezando a hablarme de nuevo. Lentamente. Me alegro por ti. ¿Lo dices en serio? Lo pensé. ¿Me alegraba? ¿O solo era cortesía? Sí, dije finalmente. Lo digo en serio. Nunca quise destruirte, Ricardo. Solo quería justicia y la conseguiste, merecidamente. Daniel, su voz se quebró. Sé que nunca podré compensar lo que hice. Sé que nuestra relación está destruida para siempre, pero necesitaba que supieras que no te odio. Nunca te odié. Me odiaba a mí mismo por ponerte en esa posición, Ricardo. No tienes que decir nada. Solo escucha. Eras el hermano bueno, el responsable, el que hacía las cosas bien, y yo siempre sentí que vivía en tu sombra. Todo mi éxito falso, el BMW, la casa grande, era para probarte que yo también valía algo. Y cuando eso se derrumbó, te arrastré conmigo porque era más fácil que admitir mi fracaso. Nunca había escuchado a Ricardo hablar así, con tanta honestidad cruda. Mamá y papá murieron pensando que eres un monstruo, continuó. Fue mi culpa. Yo alimenté esa narrativa porque no podía admitir la verdad, pero están equivocados. Tú hiciste lo correcto, y yo pasé 8 años pagando por hacer lo incorrecto. ¿Mamá y papá murieron? Eso no lo sabía. Hace 2 años. Papá de un infarto. Mamá 6 meses después. No sé si fue corazón roto o simplemente coincidencia, pero nunca se reconciliaron contigo. Lo siento. Un peso que no sabía que cargaba se instaló en mi pecho. Mis padres habían muerto, y su última impresión de mí era que era un traidor. No sabía, susurré, no había forma de que lo supieras. Te cortamos completamente. Otra cosa que lamento, Daniel, sé que es demasiado tarde para todo, pero si pudiera cambiar una cosa, sería haberte dicho la verdad desde el principio. Antes de tomar el préstamo, tal vez me habrías gritado, tal vez habrías dicho que no. Pero al menos habría sido honesto, y nada de esto habría pasado. Nos quedamos en silencio por un largo momento. ¿Por qué viniste realmente? Pregunté finalmente porque en 2 meses me mudo a Guadalajara. Mi hijo vive allá con Mónica y su nuevo esposo. Me están dando una oportunidad de ser parte de su vida. No quería irme sin intentar. No sé, cerrar este capítulo, darte paz, o tal vez dármela a mí. ¿Y te sientes en paz? No. Pero al menos lo intenté. Se levantó para irse. Ricardo, lo llamé. Se detuvo. Espero que funcione. Con tu hijo. Ser padre. Mereces esa oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Eso significa más de lo que sabes. Se fue. Y yo me quedé sentado en el café.
Mi libro olvidado, procesando todo esa noche en casa, saqué todas las cartas de Ricardo que nunca había respondido. Las leí todas. Una progresión de rabia a negación, aceptación a crecimiento, y por primera vez en 8 años lloré no por Ricardo, no por mí, por lo que pudimos haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Andrea me encontró así, en el sofá, rodeado de cartas. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose junto a mí. No lo sé, ¿quieres hablar de ello? Y por primera vez lo hice. Le conté toda la historia, desde el café en Polanco hasta hoy. Ella escuchó sin interrumpir. ¿Crees que hice lo correcto?, pregunté al final. Creo que hiciste lo que tenías que hacer. Pero Daniel, perdonar no es para él, es para ti, para que puedas soltar esto. Finalmente, ¿cómo perdonas algo así? No tienes que perdonar el acto, puedes perdonar a la persona, reconocer que era humano, falible y que pagó su precio, y dejarlo ir. 2 semanas después, le envié una carta a Ricardo a su nueva dirección en Guadalajara. Ricardo, gracias por venir a verme. Necesitaba escuchar lo que dijiste. No voy a mentir y decir que todo está perdonado. Hay cicatrices que nunca sanarán completamente. Pero puedo decir esto, no te odio. Y espero sinceramente que encuentres la paz y la redención que buscas. Fuiste mi hermano, mi héroe cuando era niño. Y aunque esa relación no puede ser restaurada, puedo honrar lo que fue sin dejar que lo que pasó me destruya. Cuida bien a tu hijo. Sé el padre que merece. Y tal vez en eso encuentres tu verdadera redención. Buena suerte. Daniel no esperaba respuesta. Y no la recibí. Pero 3 meses después, mi primo Fernando me envió una foto. Ricardo con su hijo en un partido de fútbol, ambos sonriendo, y finalmente, después de 8 años, sentí que podía cerrar ese capítulo no con un final feliz, no con reconciliación familiar, no con hermanos unidos de nuevo, sino con aceptación, con paz, con la comprensión de que a veces hacer lo correcto tiene un costo, y que ese costo vale la pena, pero no sin dolor. Había protegido mi vida, había exigido justicia, había establecido límites, y aunque perdí a mi familia en el proceso, gané algo más valioso, mi integridad. Ricardo aprendió que las acciones tienen consecuencias. Yo aprendí que la justicia y el perdón no son mutuamente excluyentes, y ambos seguimos adelante. Ya no como hermanos, sino como 2 hombres que compartieron sangre, historia y una lección brutal sobre la confianza, la traición y el costo de ambas.